Hola, muy buenas. Mi nombre es Sergio Belmonte y os doy la bienvenida a este discipulado cristiano que hemos denominado Conociendo a Jesús. Esta es nuestra última lección, la cual hemos denominado Jesús el Rey. Pedimos la bendición del Señor para que nos ayude a entender y aplicar las verdades que hoy vamos a ver aquí en este tema, y con su bendición os pido que me acompañéis. En primer lugar, cuando hablamos de Jesús como el Rey, hemos de entender que el Rey se hizo siervo entre nosotros. Dejó su trono de justicia y equidad para hacerse un siervo entre nosotros y caminar como nosotros caminamos en esta tierra, con unas características personales muy marcadas y que le distinguen de cualquier otra persona que ha pisado la tierra. Por ejemplo, vemos que su vida estuvo marcada por un fuerte deseo de obediencia al Padre. Jesús, incluso en sus momentos más difíciles, cuando estaba a punto de enfrentar el Calvario, conocedor del sufrimiento que vendría después, dijo: Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús siempre puso su voluntad a la obediencia del Padre, la subordinó a aquello que Dios Padre había determinado que tenía que pasar dentro de su plan de salvación. En segundo lugar, vemos que Jesús era conocedor de la necesidad que todo hombre tiene de estudiar las Sagradas Escrituras. Vemos en el Evangelio de Lucas cómo a los 12 años, sus padres, después de 3 días buscándole, consiguen encontrarle en el templo, rodeado de los sabios de Israel, conociendo las Escrituras. Jesús decía que le era necesario estar en los negocios de su padre, le era necesario conocer las Sagradas Escrituras. Pero también vemos que Jesús era un hombre comprometido con la enseñanza acerca del reino de los cielos. Jesús sabía que en la tierra había mucha hambre de justicia, porque el pecado había construido un mundo imperfecto, un mundo injusto, y la gente sufría por ello. Había desigualdad, había pobreza, había injusticia. Y Jesús sabía que la gente tenía ese hambre de conocer un mundo diferente, un reino diferente. Por eso muchas de sus parábolas y de sus enseñanzas iban enfocadas a hablar y describir cómo era el reino de los cielos, para atraer a la gente hacia él. En cuarto lugar, vemos que Jesús tenía una vida de oración ejemplar. Para todas las decisiones de su vida, las grandes y las pequeñas, vemos que Jesús se retira a solas para orar. En el momento en el que tiene que tomar la decisión trascendental de elegir a los 12 discípulos, que más tarde serían los apóstoles, aquellos enviados como embajadores suyos a sembrar y a edificar la iglesia, él se retira a solas para orar, pasa la noche entera en oración. Cuando va a enfrentar la muerte, el juicio, el rechazo de la humanidad, el pecado sobre sus hombros, Jesús se retira a orar en Getsemaní, pasa horas orando. Todo un ejemplo para nosotros como creyentes. Pero vemos también que Jesús es amigo de sus amigos. No defraudó nunca a nadie. La palabra habla de un trato cercano con aquellos que le seguían, sus amigos Marta, María, Lázaro, Juan, su discípulo amado. La palabra también dice que Jesús llamaría amigos a sus discípulos, que ya no les llamaría siervos porque les dio a conocer lo que el Padre le había dado. Vemos en la muerte de Lázaro cómo Jesús se acerca a una de sus hermanas. Cuando ésta le pide explicaciones y Jesús se las da, le habla de la situación que están viviendo y de lo que habría de venir. Pero vemos que poco más adelante la otra hermana viene llorando y Jesús recibe su dolor, lo recibe para sí mismo, comparte su sufrimiento, como un buen amigo hace. Vemos que el celo por la casa de su padre era excepcional. Cuando Jesús entra en Jerusalén y ve a los sacerdotes y a los cambistas haciendo negocio
con aquello que su padre había dado al pueblo de una forma misericordiosa y sin coste alguno, es decir, por pura gracia, como un regalo, como un don, la posibilidad de que el pueblo pudiese estar en paz con Dios, de pedir perdón por sus pecados. Jesús se llena de celo, se enoja, porque aquellas personas injustas estaban haciendo negocio y aquello estaba mal. Jesús exteriorizó un fuerte rechazo hacia lo que era injusto y hacia aquellas personas que lo practicaban de forma consciente. Los fariseos añadían cargas al pueblo que ellos mismos no podían llevar. Eran hipócritas. Hablaban y no practicaban. Exigían y no hacían. No se sacrificaban ellos mismos. Pero dejaban fuera a aquellos que sí querían acercarse a Dios. Elevaban los requisitos de la gente. Y esto era injusto. Y Jesús sentía ese rechazo hacia esas personas. Sepulcros blanqueados les llegó a decir, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, mostrando un fuerte rechazo hacia esas personas que privaban del derecho de tener comunión con Dios a las personas. Finalmente vemos que el rey se hace siervo y atiende las necesidades del pueblo. Sana y hace milagros a aquellos que el pueblo rechaza. A esos leprosos a los que el pueblo no quiere ni ver ni tocar, a los que los margina, Jesús se acerca y los toca y los sana. Les da una oportunidad. Aquellos que nunca habían visto la hermosura de la creación con sus ojos, les da la vista. A los que no pueden moverse les da la posibilidad de caminar. Jesús es un hombre cercano al pueblo, es el rey perfecto, que obra de una forma diferente a como hacen los reyes. Los reyes humanos no quieren saber de los enfermos, no al menos a este nivel. Mas Jesús se acerca como siervo y ayuda a las personas necesitadas. Pero la segunda característica de Jesús, nuestro rey, es que Jesús es el rey anunciado. Las sagradas escrituras hablan de él. Nos dicen que vendría. Nos dan esa esperanza. Un rey viene. Emmanuel, Dios con nosotros. Alguien pondría fin a ese mal que la humanidad heredó por causa del pecado, por causa de dejarnos influenciar por lo que la serpiente nos dijo. En Génesis 3:15, estando la serpiente, Adán y Eva, cuando Dios emite un juicio hacia las tres partes, dice que la descendencia de Eva pisaría la cabeza de la serpiente, de esa descendiente. Está hablando de un Mesías prometido, que vendría del linaje de Eva. Pero también habla que a través de los lomos de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. No una, todas. Siendo Abraham un hombre ya anciano, con una mujer estéril, con muchos recursos, sí, con muchas riquezas, con muchas posesiones, pero estando en una situación en la que humanamente nada era posible. Dios de una forma sobrenatural le da una descendencia y promete que a través de ese linaje serían benditas todas las naciones de la tierra. Vendría un Mesías que bendeciría a todos. Tiempo después del linaje de Judá, vendría ese portador del cetro de justicia, alguien que se sentaría en un trono justo y que reinaría con justicia. Del linaje del cuarto hijo de Jacob, del linaje del primer hijo justo, ya que Rubén, que era el mayor, había profanado el lecho de su padre. Simeón y Leví habían obrado injustamente al obrar con venganza tras el acto de su hermana Dina. El siguiente en el linaje, cuyo comportamiento demostró ser justo, fue Judá, y de Judá vendría ese león que se sentaría en el cetro de justicia. Pero vemos que David habla constantemente en los salmos acerca de la venida de ese ungido,
de cómo en todo tiempo y circunstancia David espera en Él. Cuando está en problemas, cuando está en necesidad, aun cuando está en épocas de esplendor como rey, el anhelo de David es esperar al ungido del Señor. Isaías anuncia la venida del Mesías como siervo sufriente. Como todos hemos escuchado en más de una ocasión, que Él fue llevado al matadero como cordero, que no abrió su boca. Textos que fueron encontrados en los manuscritos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Se hallaron equivalencias entre los textos originales y los textos que tenemos nosotros a día de hoy, donde efectivamente se anuncia la venida de un Mesías como siervo sufriente. Pero se empieza a precisar un poco más acerca del Mesías, y se habla de que él nacería de una virgen. También se anuncia de que nacería en la ciudad de Belén, como hace Miqueas, o incluso el tiempo en el que ha de venir. Vemos los magos de Oriente que se acercan al palacio de Herodes preguntando por el rey, por el Mesías, en una época muy específica, coincidiendo con los tiempos que Daniel había profetizado en esa profecía de las 70 semanas. Cada vez había una revelación más específica acerca del Mesías. ¿Quién sería? ¿Dónde vendría? ¿Cuándo vendría? ¿Cuál sería su función? Y todo esto lo encontramos en las Escrituras. En tercer lugar, vemos que Jesús es el Rey evidente. Sus actos ponen de manifiesto que Él verdaderamente es Rey. En primer lugar, porque todo es suyo desde el principio. Dice Génesis 1:1, nada más comenzar las Sagradas Escrituras, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Creó Dios. Y el término para traducir Dios es Elohim. Elohim es un término que al escribirlo en mayúscula hace referencia a Dios, pero no habla de una persona, habla de un plural. Y si analizamos el pasaje, en el principio, Bereshit, creó, bara, creó es singular, Elohim es plural. ¿Cómo algo plural puede crear algo en singular? Nos habla de la Trinidad. Elohim, Dios, tres personas, una esencia. Jesús está también ahí. Pero vemos que Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vimos en otras lecciones que podemos traducir el Verbo como el Logos, ese principio activo, ese Dios encarnado. Y cuando vamos al versículo 14 dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablamos de Jesús. Luego en el principio era Jesús. Y si Él es en el principio y Él ha creado todas las cosas, es un Rey. Es nuestro Rey evidente. Vemos que Él fue exaltado hasta lo sumo, y su nombre es sobre todo nombre. No hay nombre que se iguale a Él, no hay autoridad que se iguale a la suya, no hay puesto, ni cargo, ni responsabilidad, ni absolutamente nada que sea ni tan siquiera semejante a Él. Rey de reyes, Señor de señores, como dice Apocalipsis en diversos pasajes. Él es el Rey evidente de nuestras vidas, de todos los creyentes, pero un tiempo vendrá para demostrar que su Rey, su reinado, se extiende más allá de ese pueblo escogido que somos nosotros. Él es el Rey de todos y toda rodilla se doblará delante de Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él era antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Él es la cabeza de la Iglesia, el primogénito, y Él es en quien habita toda la plenitud de la deidad. Él. Las Sagradas Escrituras desde bien temprano nos dejan claro
que hay necesidad de un rey, y las pruebas nos indican de que Jesús es ese rey evidente. En cuarto lugar, si Jesús es nuestro rey, ha de haber un reino, y el reino del rey tiene unas normas. En primer lugar, vemos que Jesús se bautiza, no porque Jesús sea pecador, sino porque así era necesario para cumplir con toda justicia. Jesús se bautiza en obediencia al Padre y como forma de rechazar el reino humano. Jesús rechaza de pleno ese sistema de dominio humano, ese sistema injusto, ese sistema que enriquece a los unos y empobrece a los otros, ese sistema que trata mal a las personas cuando éstas son diferentes en color, en edad, en formación, en riquezas. Jesús se bautiza porque rechaza el reino de los hombres y acto seguido de su bautismo comienza a predicar el reino de Dios. En el Sermón del Monte comienza esa predicación después de rechazar el reino de los hombres. Y en el Sermón del Monte expone las características de su reino. Lo podemos ver en los 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, en el que habla de las bienaventuranzas. Aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, son aquellos que son bienaventurados, los que lloran, los mansos, los humildes, los que son perseguidos por causa de la justicia. Aquellos son los bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Pero es un reino que tiene unos mandamientos también. Y el que guarda sus mandamientos ese es el que le ama. Decir amar a Dios y no guardar sus mandamientos es un contraste que no se puede permitir, es un contraste totalmente carente de toda lógica y sentido. No podemos decir amar a Dios y vivir de una forma libertina o inmoral. Debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar la ley de Dios, porque ahí está el corazón del amor de Dios, el apartarse del mal, el seguir el bien. Pero también es un reino en el que aquel que construye sobre la roca, ese es el que permanecerá. Aquel que construye su vida sobre el fundamento de Cristo, aquel que basa sus creencias y sus actividades cotidianas, las simples y las difíciles, en el fundamento que es Jesús, la fe en Él, sus enseñanzas, aquel que dispone su carácter para ser moldeado, ese es el que permanecerá. El que se deja influenciar o se diluye según las teorías y las doctrinas y las influencias de este mundo, ese se quedará, porque vendrán tiempos de ruina, tiempos de calamidad, tiempos de juicio, en el que esa persona y toda la obra que trató de levantar en la vida será destruida. En cambio, el que pone a Jesús como el centro de su existencia, su obra permanecerá, y venga lo que venga se mantendrá firme, porque no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en su reino, porque no estará en el reino de Dios aquellos que hicieron muchas cosas pensando en ellos mismos, sino que serán bienvenidos en el reino de los cielos aquellos que se dieron cuenta de que por sí mismos no pudieron hacer nada y pusieron toda su alma y todo su ser en dependencia de Dios. No entrarán en el reino por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y todas las obras buenas que habrá hecho en la vida serán aquellas que Dios preparó de antemano. Las buenas obras no serán como un contrato o una exigencia que el hombre presentará delante de Dios para que le deje entrar. La llave del cielo es la sangre de Jesús y es la norma. Pero también habla de un reino increíble. La parábola de la semilla de mostaza y la conversión del creyente están hablando precisamente de esto.
Es un reino que al principio de conocerlo parece carente de valor, pero a medida que se va conociendo, ese valor crece hasta expandirse, hasta alcanzar todas las áreas del creyente, todo su interior, todo su corazón, toda su mente, su manera de ver las cosas, su manera de comportarse, su manera de actuar, la visión que tiene del mundo, la visión que tiene de los demás. El reino de Dios es un reino que se expande, alcanzando todas las áreas de la existencia humana. También lo vemos en la parábola del mercader de perlas y la vida del creyente. Cuando ese mercader encuentra la perla, que es el reino, y de repente está dispuesto a vender absolutamente todo, porque ha sido consciente de que esa perla tiene tal valor, que aun vendiéndolo todo, él saldrá beneficiado. Dicen las Escrituras que cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que le aman. Podemos imaginarnos muchas cosas. Podemos reunir a todo un grupo de filósofos o eruditos para tratar de hacer una composición de cómo ha de ser la eternidad, cómo ha de ser el reino de los cielos. Podríamos llegar a muchas conclusiones, y aún así, estas no tendrían nada que ver con la hermosura, con la majestuosidad que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Porque cosas que ojo no vio, cosas que nunca hemos experimentado, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Pero vemos también que tanto Isaías como Pedro nos hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que hay aquí será destruido, todo lo que hay aquí será consumido, por cuanto todo está corrupto por causa del pecado. Cielos nuevos, tierra nueva, donde no habrá muerte, donde no habrá corrupción, donde no habrá pecado, donde morará la justicia, donde Jesús será el Rey. Un reino increíble. Efectivamente, Jesús es nuestro Rey, anunciado desde entonces, desde el principio de los tiempos, creído gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lo ha revelado, que desde la eternidad y hasta la eternidad ha mostrado por nosotros amor y compasión. Jesús es nuestro Rey. No hay otro Rey. Y aunque en la vida podemos vivir en países gobernados por reyes o presidentes, ninguno de ellos se asemejará en absolutamente nada a Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es nuestro Rey. Nosotros somos parte de su reino, somos su pueblo y anhelamos vivir por la eternidad junto a Él. Bien, damos gracias al Señor porque hemos puesto fin a este estudio en el que hemos tratado de conocer a Jesús. Esa es la intención. Os invitamos a que sigáis profundizando un poco más en el conocimiento de Dios por medio del estudio de las Escrituras. Son necesarias para la formación de nuestro carácter, para el crecimiento de nuestra alma, el desarrollo de nuestro espíritu. Nos despedimos en este tiempo y os emplazamos a que en la siguiente semana nos acompañéis en este proyecto. Continuaremos con el proyecto de discipulado con un nuevo temario. Os saludamos en el Señor y un abrazo muy fuerte.